Este episodio llega a ustedes gracias a Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana, pero ¿qué podemos hacer con Parval? Bueno, en Parval nosotros podemos invertir en el mercado de valores con la asesoría de los mejores ejecutivos de negocio. Y es lo que me gusta bastante de Parval, es que puedo ver mis inversiones desde mi celular. Literalmente solamente tienes que bajar la aplicación de Parval a través del App Store y tú puedes ir viendo y revisando cómo van tus inversiones. Así que arrancamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes. Este episodio es especial y como ustedes se van a dar cuenta, estamos en un set diferente. Y esto es porque tenemos dos invitados en vez de uno y son invitados de lujo. Primero tenemos a la señora Paola Subero, quien es gerente de estructuración y proyectos en Parval y nos van a hablar un poco sobre emisiones, sobre los proyectos que vienen y, algo importantísimo, sobre las acciones. Y también tenemos al señor José Gior Ariza, quien es socio fundador de Investa y fue de las personas que ayudaron y fueron parte de que pronto tú puedas comprar acciones de César Iglesias. Arrancamos. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenernos. Es un lujo estar con ustedes. ¿Habían participado en un podcast anteriormente? Sí, anteriormente sí. Habían participado en uno. No sé si decir el nombre porque es competencia, pero... No. Somos todos amigos, ¿verdad? Ok, claro. ¿Y usted había participado en podcast antes? Yo he participado en programas radiales más que Ok. Sí. Bueno, pues entonces espero que disfruten un poco de la cercanía que realmente nosotros tenemos con esta comunicación y el público. ¿De qué entonces vamos a hablar el día de hoy, Manuel? Bueno, hoy vamos a hablar de las emisiones de acciones de César Iglesias, algo que ya tiene varios meses, yo diría que como un año ya, sonando y que todavía no se ha concretizado. Por lo menos hoy que estamos grabando ese episodio todavía no se han lanzado al mercado, pero que muy pronto ya van a estar disponibles y todos nosotros, todos los que nos están viendo, incluyéndonos a nosotros también, vamos a tener la oportunidad de poder comprar acciones y por fin empezar a tener un mercado un poco más grande en la parte de renta variable. Tenemos los fondos de inversión ya, para los que no saben. También les recomendamos el episodio donde explicamos todo sobre inversiones, pero ahora con las acciones, que es algo que quizás en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, es algo súper común, pero en República Dominicana esta sería la primera. Y justamente de eso queremos hablar, por eso lo tenemos ustedes aquí el día de hoy. Así que la primera pregunta, La primera pregunta sería, ¿qué son esas acciones? O sea, ¿en qué consiste esto de acciones? Perfecto. Mira, las acciones que se van a ofertar de manera pública ahora a través del mercado de valores de César Iglesias son acciones comunes idénticas a las que tienen los accionistas actuales de la compañía. Son acciones que tienen los mismos derechos, exactamente los mismos derechos que tienen las acciones de los accionistas actuales. Se decidió que fueran acciones comunes y que no fueran acciones, digamos, de otro tipo, precisamente porque como era la primera emisión y como era algo nuevo, no queríamos confundir al público más de lo necesario y se consideró que era lo más adecuado, no solamente para la compañía, sino para el público, para el mercado, etc. O sea que el que compra una acción tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro accionista en términos de la proporción accionaria de la acción que tenga en sus manos. Ok, perfecto. Es un pedazo de la pizza. O sea, si la empresa es una pizza y tú compras una acción, tú tienes un pedazo de esa pizza. Tú vas a ser propietario de una porción de la empresa. Ok. Entonces, puedo a partir de la pizza hacer más preguntas, ¿verdad? Claro, claro. Me interesa saber cuántos pedazos tiene esta nueva pizza. ¿En cuántos pedazos realmente, cuántas acciones se van a emitir de este nuevo proyecto? Mira, la proporción del total de las acciones que se va a emitir es un 30%. O sea, el 30% de las acciones de la empresa estará disponible al público. O sea que los accionistas fundadores se quedarán con el 70% y el mercado de valores tendrá el 30%. Pero ¿cuántas acciones habrá en ese 30%? O sea, son millones de acciones. Ok. Sí. Si tú quieres lo consultas en el papelito. Sí, lo podemos consultar porque es un número muy específico. Tú lo tenías en el papel. Sí. Son 38.721.220 acciones las que se van a emitir. Más de 38 millones de acciones. Sí. Ok, pues. Wow. A partir de ahí, tengo otra pregunta. Si quieren en algún momento subirle el nivel de qué tanta complejidad le vamos a dar al podcast, van a tener que frenarme porque yo voy a hacer preguntas como que no tengo conocimiento de nada. Si tengo este 70% de la porción y la voy a dividir en millones de pedazos, ¿cómo determino qué precio vale cada acción? Ok. Fíjate,
el tema del valor de una acción viene determinado básicamente por las fuerzas del mercado, o sea, por oferta y demanda. Evidentemente, tú partes de un punto de partida, que en este caso es una valoración, que es un trabajo técnico que se hace, que lo hace un valorador independiente, que está de hecho publicado desde hace un tiempo en la página de la superintendencia y en la página del emisor, o sea, de César Iglesias, y eso te sirve como una referencia, pero a la hora de la verdad, el valor lo establece el mercado. Entonces, eso quiere decir que el precio de salida de la emisión, que se conocerá un par de días antes del día de la emisión, es un precio que al final va a responder al nivel de apetito que haya demostrado el mercado en tanteos, digamos, puntuales que se hacen antes de una emisión para tú determinar a qué precio sales. Okay. Que no necesariamente es el mismo precio que indica la valoración que está disponible, ¿no? La valoración es simplemente un documento técnico que te da una idea de por dónde puede andar, pero la realidad al final de tu salida es la que el mercado, digamos, considera y la que tú como emisor consideras adecuada en base a las señales que tú recibes del mercado. Ya de ahí en adelante, el precio va a ir variando de manera independiente, de manera casi que autónoma, dependiendo de qué tanta oferta y tanta demanda hay, qué tantas operaciones se vayan generando en el mercado de compra y venta. Okay. Claro. Y una cosa, si una persona quiere invertir en acciones ahora, ¿y qué cosas ustedes entienden que esas personas deberían de tomar en cuenta a la hora de hacer esa inversión? Porque esto es algo totalmente nuevo. Quizás hay personas que ya han invertido en bonos, en fondos de inversión o hacen mutuos, que son productos más a corto plazo, pero ahora tienen la posibilidad de invertir en acciones. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que ustedes entienden que nosotros como inversionistas debemos de tomar en cuenta para saber si invierto o no invierto ahí? Bueno, es muy importante diferenciar este instrumento de los demás que hay en el mercado. Como tú muy bien has dicho, el inversionista está acostumbrado más bien a invertir en bonos, ya sea corporativos o del Ministerio de Hacienda, sí, o en instrumentos del Banco Central, o a veces en realizar esas inversiones de muy corto plazo. Aquí estamos hablando de acciones ordinarias. Este instrumento no tiene una fecha de vencimiento. Incluso los instrumentos de renta variable que manejamos hasta ahora, como las cuotas de fondos de inversión, sí tienen una fecha de vencimiento, las acciones no. Esto quiere decir que en caso de que tú necesites de regreso tu capital, tu inversión, tendrías que venderla en el mercado secundario. Claro. Y va a depender el precio de cómo esté en la fuerza de la oferta y demanda, como ha explicado muy bien el señor Ariza. Entonces, eso es el primer punto, como este instrumento no tiene fecha de vencimiento. No te asegura un rendimiento con antelación. Va a depender de los resultados de la empresa y de su política de pago de dividendos, porque tú como accionista, ¿cómo puedes recibir ingresos? Con los pagos de dividendos que realice la empresa dependiendo de sus resultados y con la fluctuación en el precio, si tú vendes o no una porción de tu inversión. Claro. Algunas acciones de las que tú tengas, esa plusvalía, ¿se le llamaría plusvalía también en acciones? O sea, ese diferencial de mi compra. Una ganancia de capital. Pues, exacto. Esa ganancia de capital entonces sería parte de mi rentabilidad en esa inversión que yo hice en ese momento. Así es. Ok. Entonces, si, bueno, ya se lanza esta emisión y está disponible en el mercado, ¿qué deben hacer las personas para poder empezar a comprar esas acciones? ¿Qué sería el segundo paso? Lo que pueden hacer, Manuel, desde hoy es que abran su cuenta de corretaje, que ya deberían todos... Algo que hemos hablado bastante. Exactamente. Yo creo que ya casi todo lo que nos están viendo, me imagino, que ya la tienen abierta, están en proceso. Sí. Recuerden que abrir la cuenta de corretaje, por lo menos en Parval, la empresa en la cual trabajo, no tiene ningún costo ni implica un compromiso de inversión. Y ya tienes tu cuenta lista para cuando surjan oportunidades de inversión, como va a surgir ahora esta emisión de acciones, ya está lista y podrás comprar de esas acciones o de otro instrumento. Entonces, ese es el primer paso, abrir tu cuenta de corretaje. En el caso de esta emisión de acciones de César Iglesias, pues los puestos de bolsa colocadores son BHD, puesto de bolsa, Inversiones Popular, y Parval es uno de los agentes de distribución. O sea que nosotros sí vamos a poder vender en el mercado primario, que es cuando sale la emisión, que ese es un punto del mercado primario, que lo he dicho ya varias veces. Es cuando sale la emisión y se coloca. Eso se conoce como mercado primario. Ya luego de que los inversionistas tienen sus acciones
en sus manos y la negocian más adelante, y eso no involucra al emisor. Eso es el mercado secundario. Okay. Y para eso también te acercas a tu puesto de bolsa para colocar tu postura de venta o de compra de ese instrumento. Claro. Okay. Y me surge otra pregunta muy interesante. Yo, que tengo cierta experiencia en el mercado de valores, por ejemplo, voy a invertir en una nueva emisión de un bono en el mercado primario. Sí. Yo voy a comprar ese bono a la par. A la par significa que es el mismo. Si yo estoy invirtiendo 10,000 pesos, yo pongo 10,000 pesos. Okay. Y eso es lo que me va a costar, ¿verdad? Es así que funciona. Es así que funciona, a menos que tenga intereses acumulados. No. Es un bono que acaba de emitirse. Que acaba de emitir. Ajá. Una nueva emisión en el mercado primario. Yo voy a comprar un bono. Yo lo voy a comprar a la par. Claro. Y me dan, creo que de 3 a 5 días para comprar en primera tu emisión. participación como pequeño inversionista que liquida en T. Exacto. Exactamente. En palabras técnicas es así mismo. Sí. Entonces ahora, pero las acciones cambian de precio constantemente. O sea, se supone que van a cambiar de precio. Entonces, si la emisión es a partir de mañana y yo quiero poner una posición para comprar 50 acciones de César Iglesias, ¿a qué precio yo lo voy a comprar? Bueno, va a estar establecido en el aviso Correcto. de colocación. O sea, a nivel de la colocación primaria, el precio es el mismo para todo el mundo. ¿Durante O sea, cuántos días? hasta que se vendan. O sea, tú tienes una cantidad X de acciones Ok. y tú las empiezas a vender. Tú no abres el mercado secundario, o por lo menos idealmente tú no la abrirías hasta que tú no la coloques todas. Ok. Ya después que tú la colocas todas, entonces tú avisas y notificas que queda ya cerrada, digamos, la distribución de la emisión en el mercado primario y de ahí en adelante ya empieza el secundario. Ok. Y esa pregunta me surge porque entonces, y lo confirmo ahora, vamos a tener igualdad de condiciones. O sea, un grande que pueda comprar 5 millones de acciones y un pequeño, como yo, que pueda comprar 50 acciones, vamos a tener el mismo precio entonces. En el mercado primario. El mismo precio, pero tú vas a tener una ventaja sobre los grandes. Que es que tienes 3 o 4 días, no me acuerdo si 5, pero son 3 o 4 días de privilegio al pequeño inversionista hasta 5 millones de pesos. Wow. Ok. O sea, durante esos primeros días, los grandes ni nadie puede comprar, invertir más de 5 millones de pesos. Entonces, el pequeño inversionista tiene la oportunidad de tener acceso primero, antes de que se acaben las acciones. Porque lo que puede ocurrir después que se abre al resto del mercado es que te entran órdenes multimillonarias que se llevan el paquete, ¿no? Claro. Okay. Y lo bueno es que una proporción de la emisión efectivamente se reserva para los pequeños inversionistas, para darle acceso. Claro. Okay. Todo ese detalle se define en el aviso de colocación. Va a especificar cuál va a ser el periodo de colocación para los pequeños inversionistas y el monto máximo por pequeño inversionista, que es un poco más de 5 millones de pesos. Ok. A mí me surgen varias dudas. Y voy a comenzar por la más importante. ¿Por qué esto está pasando ahora y no había pasado antes? ¿Por qué este es el momento donde la primera empresa va a permitir que una persona de a pie pueda comprar acciones? Mira, es una respuesta compleja, pero la voy a tratar de resumir lo más posible. Habían una serie de temas puntuales en lo que era, digamos, el sistema que hacían que fuera ineficiente emitir acciones. No imposible, pero sí ineficiente y en algunos casos tal vez inseguro se podría decir. Eso pues generaba que hubiera duda a la hora de decidir emitir. Y eso pues se va reforzando a través de los años. La cultura, digamos, empresarial bursátil pues se va inclinando hacia el hecho de que emitir acciones pues quizá no era conveniente y que emitir bonos sí lo era. Y entonces pues simplemente eso se va reforzando a través de los años y llega un momento que a nivel cultural la opción desaparece, digamos, de tus opciones, de tu radar como empresario. Entonces, lo que ocurrió fue que ahora, hace un par de años, pues coincidiendo con la entrada del nuevo gobierno, hubo la oportunidad de conversar abiertamente sobre esa situación y se recibió el apoyo del gobierno para fines de que todos los participantes del mercado se pusieran de acuerdo en cuanto a cuáles eran esas cosas que había que mejorar. Y pues pudimos llevar a cabo una serie de reformas tanto a nivel de normas como a nivel de
resoluciones y, lo más importante, a nivel de ley. Se emitió una ley, se promulgó una ley que fue la 163-21, que es una ley pequeña, corta, sencilla, que lo que hace es simplemente corregir 2 o 3 de esos temas, digamos, que de alguna forma dificultaban el que emitir fuera algo aceptable, eficiente. Y entonces, pues a partir de ahí ya se facilita. Okay. No obstante, hemos durado 2 años para llegar a este punto, precisamente por los temas culturales y por los temas también, obviamente, de los requisitos que conlleva para una compañía prepararse para emitir. Claro. Yo te diría que por lo menos 1 año de ese plazo era necesario obligatoriamente porque la empresa se tiene que preparar. Pero después, digamos, se duró 1 año más porque coincidió con el tema del desequilibrio que hubo en el mercado de commodities, que generó una distorsión en los números de la compañía, al igual que en todas las otras compañías. El tema del disparo de los fletes a nivel mundial también afectó los márgenes brutos de la mayoría de las compañías industriales del país. El tema del aumento en la tasa de interés generó un ambiente también muy hostil para hablar de emisión de acciones. Porque cuando la tasa de interés sube, la gente tiende a querer invertir más en bonos y en instrumentos de renta fija y pues la renta variable se convierte en menos atractiva. Claro. Y entonces la combinación de todos esos factores, junto con la falta de cultura de negociación de acciones, pues se combinó y generó ahí un retraso que al final yo creo que sirvió también para fortalecer la emisión. Pero el tema es que ya estamos listos y ya arrancamos el mes que viene. Excelente. Eso me lleva a la otra pregunta. Y es, una vez emitidas estas acciones, ¿qué pasa con este dinero? O sea, ¿para qué una empresa se programa para emitir acciones? O sea, usualmente, ¿para qué? ¿Qué problemas resuelve este cambio para ellos? O para cualquier empresa que quiera emitir acciones. Mira, en el caso específico de César Iglesias, hay un compromiso de utilizar el 80-85% de los recursos para pagar deuda bancaria. Deuda bancaria que se contrató en los últimos 2 años, básicamente para llevar a cabo un proceso de recompra de acciones a accionistas de la empresa que no de alguna manera deseaban salir o no tenían la misma visión, digamos, de desarrollo para el futuro de la empresa que los accionistas que promovieron, que están promoviendo este movimiento. Entonces, lo que se hizo fue que se le hizo una compra de acciones por anticipado a ellos a base de deuda, ¿no? A base de endeudar la compañía para la compañía recomprar las acciones. Entonces, la mayoría de ese dinero se va a utilizar para repagar esa deuda. Esta es una compañía, recordemos, de 110 años de historia, con un tamaño y un nivel de estabilidad extraordinario, pero por la edad tenía una cantidad extraordinaria de accionistas. Entonces, como pasa en la mayoría de las empresas familiares, con el paso del tiempo, tú tienes ramas de las familias que van creciendo. Claro. Y no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo trabaja en la compañía, no todo el mundo tiene los mismos objetivos y eventualmente hay que hacer este tipo de movimientos. Es una de las grandes usos que va a tener el tema de las acciones, es ayudar a que nuestras compañías familiares se puedan estabilizar, porque muchas veces cuando la masa de acciones está atrapada y digamos estática, porque es una compañía privada, esas presiones de esas ramas familiares y de cómo crecen las familias se van complicando, pero inmediatamente tú conviertes esas acciones en líquido, en acciones, digamos, como se le llama técnicamente, desmaterializadas, que básicamente significa que son digitales, que cualquiera que sea accionista puede llamar a un puesto de bolsa y decirle, mira, de la que tiene mi papá, yo quiero vender tanto, obviamente con permiso del papá. Eso yo iba a decir. Inmediatamente tú tienes esa facilidad, la presión baja en la compañía, porque ya no me importa qué tan cerca o qué tan lejos yo estoy de la empresa, porque mis acciones yo las puedo volver líquidas en cualquier momento. Entonces eso ayuda muchísimo a destrancar situaciones de empresas familiares, que estoy seguro que todo el mundo conoce algún caso de alguna situación de ese tipo. Ya en términos de la pregunta a nivel general, de para qué se utiliza una emisión, las emisiones de acciones son el secreto que está detrás del crecimiento de las grandes compañías del mundo. O sea, hoy yo decido, por ejemplo, que si soy un grupo de supermercados y decido que quiero comprar a mi competidor, y eso me puede costar $1,000 millones. Y si yo tengo la capacidad de
digamos, gerencial para tirar para adelante y hacer negocio y convenzo a mi competidor de que me venda, yo hago una emisión específicamente para yo levantar capital, para yo ejecutar esa transacción. Okay. Y de repente me convierto en un monstruo el doble de mi tamaño. Y si quiero hacer lo mismo, digamos, en otros mercados o incursionar en ampliar mi capacidad de producción o entrar en un sector nuevo de la economía, la emisión de acciones me lo permite sin tener que endeudarme de una manera que pueda poner en peligro mi estabilidad financiera. Entonces se puede utilizar para crecimiento, se puede utilizar para repagar deuda, se puede utilizar para detrancar situaciones familiares, como decíamos. Uh-huh. En fin, puede tener una mezcla de usos interesantísimos. Y algo muy importante es que al emitir acciones o para emitir acciones, dentro de la preparación que debe de hacer la empresa, está implementar buenas prácticas de gobierno corporativo. Claro. Que eso va a ser beneficio de todos para la continuidad del negocio. Claro. Okay. Entonces, esas buenas prácticas son algo que se van a reflejar en un mejor manejo, un manejo más profesional de la empresa y en mejores resultados. Correcto. Claro. De hecho, yo diría que una de las partes más importantes, si no la más importante, de preparar una compañía para emitir es la parte de gobernanza. Y es probablemente una de las partes que más tiempo toma. Sí, sí. Es un cambio cultural. Sobre todo en empresas familiares, ¿verdad? Claro, o sea, no solamente cambiarle la mente a la gente, sino implementar eso en la práctica a través de los estatutos y de todos los reglamentos internos de la compañía, la conformación de comités para la toma de decisiones de todos los temas importantes. Tú tienes que armar un departamento de relación con el inversionista para que esté ahí permanentemente para cogerle el teléfono a un accionista de una acción. Claro. Y para que alimente la página de internet y para que cojan la línea de teléfono de denuncias. El hotline de denuncias. O sea, las empresas públicas tienen que estar abiertas por completo a proveer información, ya sea de manera voluntaria o bajo solicitud. Claro. Entonces, es todo un cambio cultural bastante importante, ¿no? Claro, pero que yo creo que al final eso va ahora a incentivarse muchísimo con esta primera emisión y también se va a ver muy reflejado, entiendo yo, en los inversionistas que van a querer invertir y van a querer invertir en otras que va a fomentar de que otras empresas también lo hagan. Ahora, este tema a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, al final yo soy de finanzas, ustedes lo saben, y siempre los invito a que inviertan, pero cuando salga esta emisión, ¿dónde yo voy a ver el precio de esa acción, por ejemplo? Es una duda que yo tengo. Porque, por ejemplo, yo quiero ver el precio de Apple, yo entro a yahoofinance.com, pongo Apple y veo el precio. Ahora, ¿cómo va a funcionar aquí en República Dominicana? Ustedes saben ya. Ah, ok. Tú dices después de que ya sea emitido y colocado en el mercado secundario. Bueno, en la página de la Bolsa de Valores, de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, están las estadísticas, se va a poder ver las estadísticas diarias, las negociaciones que se tienen de ese instrumento. Llamando a tu puesto de bolsa, vas a tener información de cómo está el precio de la acción, de cómo están las posturas. Puedes colocar posturas de compra o de venta del instrumento también. Okay. Tú sabes que un comentario que vale la pena hacer es que probablemente mucha gente no lo sabe, que la Bolsa de Valores de la República Dominicana recibió como accionista hace ya un año, creo más o menos, a la Bolsa de Valores de Chile, de Santiago de Chile. Okay. Creo que un 7-8% de las acciones. Y eso fue producto de una transacción en la que la Bolsa de Chile le facilitó o le aportó a la Bolsa Dominicana su plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica de la Bolsa de Chile es de altísimo nivel de sofisticación, es probablemente state of the art a nivel mundial. La Bolsa de Chile tiene más de 100 años de existencia. Es la bolsa más antigua y más sofisticada de Latinoamérica. Por lo tanto, la República Dominicana tiene hoy en día la plataforma más moderna de Latinoamérica. Wow, eso es muy importante. Lo que pasa es que tal vez no se utiliza, definitivamente no se utiliza en su totalidad porque todavía no tenemos acciones. Uh-huh. Pero la cantidad de funcionalidades que tiene esa plataforma tecnológica es extraordinaria. Entonces, esa solución vendrá y vendrá rápido. Después que eso esté implementado y funcionando, yo estoy seguro que la información va a poder ser accesible al segundo. Y lo que va a ocurrir es que probablemente los puestos de bolsa desarrollarán aplicaciones, sino que ya la tienen y simplemente le agregan la funcionalidad. Claro.
y tú eventualmente tendrás eso por la vía que tú lo quieras tener. Pero estoy seguro que va a ser así. Eso va a ser muy interesante. Sí. Y yo quisiera que hablemos un poco ahora también de la parte de siempre los inversionistas. O sea, ¿por qué ustedes entienden? Yo tengo algunas ideas y quizá lo podemos complementar, pero ¿por qué ustedes entienden que para un inversionista valdría la pena empezar a invertir en acciones? Bueno, de entrada para familiarizarse con el instrumento. O sea, se puede tener mucho de la teoría, se puede haber visto muchas películas, se puede haber estudiado, pero efectivamente haciendo la inversión, viendo cómo se comporta el instrumento en la vida real, es algo muy valioso y el aprendizaje está ahí, ya sea que tú vayas a ser un pequeño inversionista o que tú vayas a ser un inversionista grande, independientemente del monto que tú inviertas, tú vas a tener un aprendizaje al ver cómo realizas esa inversión, cómo se comporta tu instrumento, cómo vas a recibir el pago de dividendos, cuándo la empresa va a publicar sus estados financieros. O sea, estar atento a todas esas cosas. Claro, y dándole seguimiento. Te va a enriquecer. Sí, porque tú literalmente eres un accionista. Tú deberías de ver cómo va tu empresa. Mira, vas a poder participar en las asambleas. O sea, yo creo que como tú dices, el hecho de que sea un mercado naciente es muy interesante porque tú le vas a dedicar una atención muy especial a esa compañía en específico. Que cuando uno está, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, lo que tenemos portafolio, tenemos múltiples acciones. Y tú sí, bueno, tú le das seguimiento, tú entras y lo ves, pero tú nunca en la vida le vas a prestar la atención a cada una de esas compañías como tú se lo vas a estar prestando a él. Claro. Entonces puede ser una experiencia educativa, cultural muy interesante por el hecho de que es un mercado naciente. Pero yendo específicamente al caso de César Iglesias, que por qué puede ser conveniente o interesante invertir, yo te diría que lo primero es que todos conocemos lo que es César Iglesias. Y probablemente consumimos. Y somos consumidores. Sabemos que es una compañía de más de 100 años de historia, que ha pasado, como dicen ellos, por todo tipo de altibajos, por situaciones de revoluciones, de guerra, de terremotos, huracanes, y ahí está parada y más grande y más fuerte que nunca. Y a la hora de la verdad, todos quisiéramos en algún momento ser dueños de algo como eso. Pues esta es la oportunidad de serlo. Compañías que crecen de una manera consistente y progresiva en el tiempo a través de décadas. Entonces, yo diría que es una bendición que la primera emisión sea de una compañía de ese perfil. Porque pudo haber sido una compañía relativamente nueva. Sí. Pudo haber sido una compañía de un tema que nadie maneja o que poca gente maneja, como por ejemplo un parque eólico, o un parque de energía solar con un nombre rarísimo que nadie conoce. Y de repente, tú sabes, tú no sabrías bien en qué tú estás invirtiendo, pero esto es algo que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo abre la despensa de su casa y probablemente tenga un producto. Claro. Que dicho sea de paso, una de las cosas interesantes de un caso como este es que cada vez que cuando tú vayas al supermercado, tú siendo accionista, tú vas a estar pensando en comprar productos de tu misma compañía. Porque es tu compañía. 100%. A beneficio tuyo. Entonces, es un tema muy peculiar, muy, muy interesante. Y en general, la perspectiva de generación de valor es evidente. O sea, estamos hablando de una compañía con un perfil de crecimiento histórico brutal, y con unas perspectivas de seguir creciendo a base de dar pasos trascendentales en el sector empresarial. No quiero entrar en muchos detalles porque realmente es información sensible y tenemos que empezar a acostumbrar a respetar la información sensible porque eso es parte importante de los mercados de valores, pero evidentemente es una empresa que no se va a quedar de brazos cruzados y de hecho está en constante desarrollo y crecimiento y viendo oportunidades de todo tipo, tanto de instalaciones de fábricas nuevas como de adquisición de negocios existentes, como de tomar líneas nuevas de productos para montarlo en sus canales de distribución. Recordemos que esta es una compañía que llega a 42,000 mercados, colmados semanales. Sí. Es mucho. A todos los rincones del país. Sí. Es probablemente uno de los sistemas de distribución más potentes que existen en el país. Y por lo tanto es muy deseada por todo tipo de empresas internacionales
para fines de colocar sus productos. Ellos reciben ofertas constantemente de empresas que quieren que le distribuyan sus productos. Sí, incluso reciente Unilever. Correcto. Bueno, reciente tiene ya como un año, ¿no? Ya. Tiene ya como un año. Sí, Unilever, o sea, ellos son los distribuidores de Unilever aquí en República Dominicana. Eso salió en la noticia. Y es muy interesante porque el proceso de tú decidir qué tú montas en tu camión es un proceso hasta cierto punto científico, porque cada metro cúbico de espacio que hay en un camión es un costo. Tiene una capacidad de transportar X cantidad de dinero. Y un metro cúbico de agua no es lo mismo que un metro cúbico de salchichón, por ejemplo. Claro. Entonces, es todo un proceso de tú decidir a dónde tú vas a llegar, con qué tú quieres llegar, cuánto tú quieres generar. Y eso es una gran parte de la transformación cultural de esa empresa, que lo que ve ahora no es solamente las fábricas, sino qué más yo puedo montar en mi canal de distribución para generar más valor. Sí, y yo quiero hacer una anécdota muy puntual. Yo en la universidad tuve la oportunidad de visitar César Iglesias, pero yo estudié administración de empresas y nosotros teníamos que hacer un trabajo de operaciones. Y de los requisitos era que teníamos que ir a la fábrica. Y César Iglesias no nos está pagando absolutamente nada. Pero yo le voy a decir una cosa, yo me sentía fuera del país. Yo entré a varias fábricas, por ejemplo, una que me llamó muchísimo la atención porque estaba muy reciente también, es la de cereales. Y yo vi todo el proceso de cómo se hace los Zucaritas, no me acuerdo el nombre de César Iglesias. Sí, del Rey, la marca de ellos. Del Rey, y es una cosa increíble. Yo me sentía literalmente fuera del país, tanto por cómo ellos cuidan sus infraestructuras, pero como también se mantienen actualizándose al personal. Se ve que es un personal que está comprometido con la empresa, que está todo organizado. O sea, parece una fábrica literalmente internacional. Y eso me llamó muchísimo la atención. Otra cosa que me llamó la atención, quizás, no sé si en la página web o algo así las personas lo puedan ver, es el tamaño. César Iglesias es gigante y tiene... ¿Cuántos productos tiene? ¿Usted sabe más o menos? Mira, son muchos. Son como 1000... SKUs, o sea, categorías, marcas y digamos, dentro de cada marca las presentaciones. Referencias. Correcto, referencias. A nivel de fábrica, hay 24 fábricas en el parque industrial de San Pedro de Macorís, que es un parque exclusivo de ellos que tiene 300,000 metros cuadrados. Eso, no, una locura. Eso es más o menos 2 veces la cuadra entera donde está el estadio de béisbol. 2 veces. O sea, toda esa manzana completa con el estadio de boxeo y todo eso, 2 veces lleno de fábricas, 24 fábricas. Y la variedad de fábricas que hay ahí, como tú dices, es extraordinaria, porque no es solamente el aceite y los jabones y los detergentes, que era lo que uno tradicionalmente conocía de César Iglesias, la margarina, etcétera. Ahí hay fábricas que van desde la fábrica más moderna de cereales del Caribe, que te puede producir los mismitos productos que te produce una compañía como Kellogg's, por ejemplo. Todos los formatos de cereales lo están produciendo ahí con su propia marca. Y fábricas como sopas coreanas, que la gente ve la sopa coreana en lo colmado y piensa que eso es traído de Corea. Eso es hecho aquí. Wow. Sí. Aquí hay una fábrica state of the art de sopa coreana que está prácticamente copada. Yo creo que están en proceso de instalar la segunda. Ahí hay fábricas de harina. Hay fábrica de pasta, fábrica de papel inodoro, que no solamente es, digamos, la servilleta y el papel inodoro en sí, sino que la materia prima en sí del papel, el único molino de papel virgen que hay en el país está instalado, que es una monstruosidad. En fin, hay una mezcla extraordinaria de productos y de fábricas ahí que han ido incorporándose a través de los años, precisamente por una política que tiene la empresa de leer lo que está pasando en el mercado, lo que el consumidor está demandando y suplirlo, ya sea mediante la instalación de una fábrica o mediante la búsqueda de una línea extranjera de distribución. O sea, en el fondo ellos lo que son es suplidores de necesidades del consumidor. Y eso es lo que a través de los años, obviamente una empresa de 110 años, pues a través de los años ha ido de una manera agregando y en eso se ha convertido. Claro. Tú sabes que yo me he quedado con una duda desde ahorita y he analizado mucho si la hago o si la comparto o no. Y es un pequeño bache, una pequeña laguna que se me ha generado a partir de varios comentarios que ustedes han hecho. Es la siguiente. Se supone que si César Iglesias emite sus acciones y esas acciones tienen un precio determinado de una cantidad determinada de acciones que tienen un precio que no varía hasta que se vendan todas las acciones, y cuando comienzan realmente a intercambiarse las acciones en el mercado secundario no tiene nada que ver con César Iglesias porque ya tengo un mercado secundario,
cómo César Iglesias pudiese recaudar más fondos, sacando más del 70% con el que se quedó de acciones. O sea, ¿cómo después genera más capital? Bueno, pudiera ampliar, o sea, nuevamente, emitir nuevas acciones, realizar una ampliación de capital, y si necesitase más recursos, pudiera financiarse a través de otras vías también, a través ya de préstamos tradicionales o de emisiones de bonos. O sea, una cosa no te quita la otra. Okay. No te quita la otra. Y algo te digo, y es bueno el comentario que hiciste cuando dices, ya en el mercado secundario no tiene nada que ver con César Iglesias. Bueno, tiene todo que ver el valor de la acción, ¿verdad? Claro. Pero no tiene nada que ver en el sentido de que no es el emisor que te las va a comprar directamente en el mercado secundario. O sea que, por ejemplo, el precio de las acciones se pudiese disparar en el mercado secundario y realmente no es un dinero que César Iglesias va a percibir. Como que mira, date cuenta que, por ejemplo, una acción de Apple, tú ves que la acción de repente saca a Apple un producto nuevo. Y si el producto tiene una perspectiva de ser súper exitoso, de repente tú ves que la acción se dispara. ¿Por qué? Porque la compañía en sí está mandando un mensaje de un futuro interesante. Okay. Entonces ahí la compañía incidió en el precio, ¿no? Okay. A veces lo anuncian y no pasa nada, porque el mercado tal vez dice, bueno, otro producto más, eso no necesariamente, pero a veces sí. De repente puede ser que por un sentimiento que hay en el mercado, grandes inversionistas empiezan a comprar y a comprar y a comprar y se acaban las acciones que típicamente están disponibles. Y entonces por escasez, el que quiere comprar empieza a ofertar un precio más alto. Y entonces eso hace que suba el precio. Ahí ya no es la compañía que lo está haciendo, ahí es el mercado que está creando ese aumento. Pero evidentemente ese deseo de esos inversionistas de comprar, aunque sea más caro, viene dado de alguna forma porque la compañía está bien. Si la compañía no hace bien su trabajo y no lo refleja en sus estados financieros, pues ese inversionista probablemente no esté dispuesto a pagar un precio más alto. Okay. O sea que está entremezclado. O sea, la compañía tiene que seguir haciendo su trabajo y sí va a influir ese trabajo en el mercado, pero a veces el mercado hace lo que le da la gana. Claro. Y va a depender mucho de qué tanta liquidez hay, qué tantas otras opciones de inversión hay. Porque mientras más opciones de inversión hay, pues bueno, tú decides, bueno, pues mi dinero lo pongo allí, no lo pongo aquí. Claro. Entonces hay muchos elementos que según el ecosistema se va creando y se va poblando, pues también ahí tú verás cómo el mercado va reaccionando, ¿no? Ok. Yo tengo una pregunta y es, vamos a hablar un poco del riesgo. Las personas cada vez que van a invertir quieren saber cuál es el riesgo que están asumiendo con esa inversión. Quizá no le llama la palabra riesgo, pero cuál es la probabilidad de que yo pierda mi dinero. Eso es lo que la gente dice comúnmente. Ahora, yo quisiera que ustedes, ambos que trabajan en esta parte y está haciendo la nueva emisión, ¿cuáles son esas cosas que la Superintendencia de Banco está proponiendo o está exigiendo a estas empresas que van a cotizar en el mercado de valores para poder regular y mitigar riesgos que quizás se pueden mitigar simplemente con una buena supervisión? La Superintendencia del Mercado de Valores, que dijiste Superintendencia de Banco. Ok, es la costumbre después de 7 años trabajando en la banca, un pequeño lazo. Entonces, la Superintendencia del Mercado de Valores. Mira, empezando a responder, igual el señor Ariza va a abundar. Una vez una empresa es emisora en el mercado de valores, se convierte en un participante regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores y como tal debe remitirle información periódica, o sea, sus estados financieros con cierta periodicidad, pero también debe de notificarle cualquier hecho relevante al mercado, como cambios en la composición de su consejo de administración, cambios en sus principales ejecutivos, transacciones significativas que representen más de un tanto por ciento del capital de la empresa. Entonces, está esa supervisión a través de esos requerimientos de información, además de que se tienen que acoger a las regulaciones dispuestas, como el reglamento de gobierno corporativo. Ellos incluso han tenido un plan de adecuación. Entonces, han implementado ya ciertas prácticas que ayudan a que se tenga un manejo más transparente de la empresa que mitiga los riesgos. Pero el riesgo siempre está. O sea, porque hay riesgos que no dependen de la empresa. Hay riesgos
Hay riesgo de la oferta, de que efectivamente la empresa no te puede asegurar de que a pesar de que va a admitir a cotización las acciones, la totalidad de las acciones, incluso aquellas que no se colocaron vía oferta pública, eso no les asegura que va a haber un mercado secundario efectivamente líquido, de que va a haber suficiente oferta y demanda para que el inversionista pueda pues hacer líquida su operación cuando así lo desee. Eso no se puede asegurar, va a depender de las condiciones del mercado. Entonces, hay distintos tipos de riesgos, pero sí se mitigan con los requerimientos de las informaciones por parte del regulador y de todo el proceso que tuvo que atravesar la empresa para estar lista para ser emisor de oferta pública. Sí, o sea, la pregunta es muy interesante y es muy importante. Porque hay diferentes ángulos. O sea, están los ángulos que tú comentas, donde básicamente toda esa información va a estar disponible, o la gran mayoría de esa información que le requiere la superintendencia al emisor va a estar disponible periódicamente. O sea, cada X cantidad de meses tú vas a tener información nueva en el internet, disponible ahí con un clic, incluyendo hasta esos niveles de detalle de que de repente cambié al gerente general y yo tengo que mandar una notificación diciendo el por qué lo hice y a quién que estoy poniendo, etcétera, etcétera. De manera que el que tiene su dinero ahí puesto se entere de ese tipo de temas, y si de repente dice, bueno, si me quitaron a ese señor, ya yo no estoy conforme y quiero vender mis acciones, pues pueda tomar su decisión. Claro. O sea, cualquier tipo de movimiento relevante hay que notificarlo. Los estados financieros van a estar ahí. O sea, es un tema digamos, de transparencia total. Pero aparte de eso, si llegase a haber un emisor que se manejara indebidamente, la superintendencia tiene la capacidad, por ley y a través de un reglamento de intervención que existe, para intervenir una compañía. O sea, si una compañía de alguna manera está haciendo algo incorrecto, puede ser intervenida por la superintendencia con todo el peso de la ley. O sea, que hay una capacidad de defensa al inversionista en el caso de una situación indebida. Claro. Pero yo diría que desde el punto de vista ya fuera de lo que es la regulación, riesgo. En el caso específico de César Iglesias, tú estás hablando de una compañía con una diversificación de productos producidos por ellos y importados y distribuidos, productos de terceros. Y algunos inclusive de terceros locales. Ellos distribuyen productos como azúcar, por ejemplo, azúcar hecha aquí en el país, y ellos les sirven de distribuidores por la capacidad de distribución que tienen. Claro. Entonces tú estás hablando de una cantidad tan grande de productos que se te puede caer una industria entera, se te puede caer el mercado de papel inodoro, que es imposible. Es difícil que se caiga. Que es imposible, pero se te puede caer entero y la compañía sigue. Claro. O sea, desde el punto de vista de diversificación del portafolio de productos, hay un riesgo sumamente bien balanceado, digamos. Desde el punto de vista de historia, cuando tú estás hablando de 110 años de tú haber sobrevivido, todo lo que esa compañía ha sobrevivido, ya ahí tú tienes, digamos, suficiente información para tú darte cuenta de que algo se hace bien ahí y de que algo está bien concebido, que esa empresa ha sobrevivido, porque todos conocemos muchísimas compañías que en su época eran extraordinarias y que todo el mundo pensaba que eran los colosos y resulta que no existen. Compañías que tal vez fueron extraordinarias y tuvieron una vida de 20 años y desaparecieron. Sí. Esta compañía tiene 110 años dando carpeta. Entonces, y se nota que haciendo cosas innovadoras, como ser los primeros emisores en acciones. Correctamente. Eso te da un buen indicativo. Los primeros productores de conflé, los primeros productores de sopa, los primeros productores de papel virgen. O sea, como tú bien dices, son grandes innovadores. Entonces, hay múltiples elementos de reducción de riesgo, tanto regulatorio como operativo. Y un tema muy importante, lo que dijimos ahorita, el dinero va a pagar deuda. ¿Qué significa eso? Que se le quita de repente de encima un costo financiero que se vuelve cero. Claro. Porque esa deuda se está pagando intereses. Sí. Y la cuota mensual. Exacto, y la desapalanca por completo. Y le permite de repente hacer cosas que tal vez ahora mismo no está haciendo porque está apalancada. Sí. Entonces, el nivel de riesgo baja por múltiples vías diferentes, ¿no? Y está controlado por múltiples vías diferentes. Excelente. Yo creo que hasta lo que llevamos de episodio ha sido un
¿cuál es la palabra que yo debería utilizar aquí? Ha sido completo. Para el que no entiende las acciones, ya se va con una base sumamente sólida. Ya tú vas a comprar acciones. No, claro. Ya yo voy a llegar a mi casa, abrirme mi cuenta de corretaje, que no la tengo porque honestamente... Yo no lo puedo creer. Sí, porque quisiera sentarme un día con Manuel y darle un episodio a ustedes donde yo me sienta a abrir mi cuenta con Parval. Eso ya lo hablamos, está en camino. Para que la gente vea cómo se hace. Y que se puede hacer incluso a través de la app. O sea, exacto. Es muy sencillo. Ahora hay formas más simples. Claro. Pero vamos a tener que agendar eso para grabarlo mañana, porque entonces si emiten la acción, yo no me puedo quedar fuera, ¿ves? Entonces, nada, esperamos que realmente hayan aprovechado al máximo este episodio. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. ¿Algo más que quisieran aportar antes de cerrar? Bueno, yo espero que después le dediquemos un episodio para futuros emisores, explicarle un poco más yéndonos, no de nuevo, no tiene que ser muy técnico, pero sí hablarles de qué se necesita para emitir a través del mercado de valores, para financiarte a través del mercado de valores. Cómo tú decides si te vas por la vía de bonos, de papeles comerciales o de acciones. Claro. ¿Cuáles son los incentivos que hay ahora mismo vigentes para los emisores de acciones que se convierten en sociedades cotizadas? Y todo eso para hablarle un poquito más en detalle y que ya cada vez más empresas se animen a emitir. Claro. Muy importante. Yo en esa misma línea quisiera hacer el comentario de que estamos ante un evento histórico trascendental. No porque simplemente de repente vamos a tener acciones. Que paisitos como Jamaica, por ejemplo, no quise decirlo de manera despectiva, lo digo por el tamaño. Por el tamaño, exacto. Por los kilómetros cuadrados. Hoy en día tiene 100 compañías cotizando en bolsa. Oh. Y es una economía muchísimo más pequeña que la nuestra. O sea que de aquí en adelante sí, hay un cambio desde el punto de vista de que tenemos compañías con acciones. Pero el cambio importante, histórico aquí, es que de aquí en adelante cualquier empresario con la capacidad gerencial, con una buena empresa, una buena idea, y digamos que esté dispuesto a hacer la cosa como Dios manda, tiene acceso a un pool, a una piscina de capital accionario potencial brutal. O sea, para el que no conoce los detalles, el mercado de valores de la República Dominicana tiene hoy en día bajo administración cerca de 46,000 millones de dólares. Estamos hablando de billones de dólares. 46 billones de dólares. De los cuales la gran mayoría es deuda. O sea, la participación de los fondos de inversión y de los fideicomisos de oferta pública es todavía mínimo, claro. Okay. Entonces, esa piscina de capital está ahí, existe. Y crece bueno, el año pasado fue extraordinario, pero fue la realidad, creció un 20%, un 21%. 7 billones de dólares de un año para otro. O sea, estamos hablando de una maquinaria monstruosa que si los empresarios la saben aprovechar, es la clave para el próximo peldaño de desarrollo de la República Dominicana y que probablemente este país se convierta en la famosa potencia regional que se habla. Claro. Porque estamos hablando de una magnitud de dinero extraordinaria. Lo que pasa es que no se había sabido aprovechar desde el punto de vista de capital. De deuda se ha aprovechado muy bien, pero de capital no. Entonces, eso implica que la nueva generación de empresarios, y la vía también, de empresarios innovadores, emprendedores, que tal vez no tienen acceso a capital accionario propio, porque no vienen tal vez de grupos familiares o de grupos empresariales que tradicionalmente han sido, digamos, han tenido una posición económica acomodada, pues pudieran tener acceso a esos niveles de capital si saben hacer las cosas bien hechas. Claro. Y eso va a implicar el desarrollo de una clase empresarial nueva, adicional. Entonces, estamos ante el inicio de una etapa de desarrollo extraordinaria del país, que el que la quiera aprovechar, lo que tiene que hacer es fajarse a trabajar. 100%, ¿no? Y hemos tenido un crecimiento gigante a nivel económico también gracias al mercado de valores con emisión de deuda. Correcto. Que tiene un compromiso de pago. Si lo tenemos con emisión ahora de capital, sería mucho mejor. Algo antes de cerrar que quiero aclarar en este episodio es que ustedes que nos están viendo y llegaron hasta esta parte,
probablemente esté muy interesado en invertir en acciones de César Iglesias. Pero, a pesar de haber escuchado este episodio, yo les invito a que investiguen muy bien este tipo de inversión, a que investiguen cómo funcionan las acciones de manera general, esos detalles importantes. Y si ustedes quieren invertir, empiecen a invertir entonces en esta primera emisión de César Iglesias. Para nosotros, un placer haber contado con ustedes. De verdad que aprendimos mucho. Hasta yo me llevé aprendizaje en este episodio y esperamos que podamos tenerlo en algún otro momento también con nosotros. Quizás en la próxima emisión de acciones de la República Dominicana. Claro. O antes. Sí, que así para sea. ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovechen, suscríbanse a Números Verdes. Y si tienen alguna duda o si quieren invertir si quieren comprar acciones de César Iglesias, aprovechen y déjenos en los comentarios todo eso que nosotros lo vamos a estar leyendo también. Nos vemos en el próximo episodio.